Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Recomiendan a la OEA llevar a Venezuela ante la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad. Panel de expertos internacionales presentó un reporte a la OEA en el que recomiendan invitar a los estados parte en el Estatuto de Roma a remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI. Un panel de expertos internacionales independientes convocados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, concluyó el martes que hay fundamento suficiente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendó remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, concluyó un informe de los juristas Manuel Ventura Robles, Costa Rica, Santiago Cantón, Argentina, e Irving Cotter, Canadá, reseñó AFP. Al presentar el reporte en la sede de la Organización de Estados Americanos, el panel recomendó a Almagro invitar a los estados parte en el Estatuto de Roma a remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, así como solicitar a la fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad recogidos. El informe, de 400 páginas y 400 más de anexos, identifica a 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y o los colectivos. Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con intención de matar, asegura. Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde Esta cifra alarmante demuestra aún más el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato, dice. También da cuenta de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013, en las que Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. Además, indica que más de 1.300 personas han sido o están aún detenidas por su oposición al gobierno. Almagro convocó en septiembre pasado a este panel de expertos para determinar si había bases para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Las audiencias públicas realizadas en la sede de la OEA el 14 y 15 de septiembre, el 16 y 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2017 recibieron los testimonios de venezolanos, representantes de la sociedad civil, miembros de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, así como de políticos y familiares de las víctimas. Esta información que les leía es información de El Universal, y el principal titular del Nacional, el único o casi el único de los periódicos nacionales que se refieren a este tema, lo presenta así como principal titular: en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Esto está encomillado. Expertos internacionales independientes solicitaron al secretario general de la OEA que envíe la información recopilada a la Corte Penal Internacional para que abra una investigación de actos criminales cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra opositores políticos. Hay una parte que se llama El Dato, que dice lo siguiente, y es muy importante: la OEA no tiene potestad, insisto en el no tiene potestad para enviar un caso a la CPI, pero puede hacerlo cualquiera de los estados miembros de la organización. Si alguno lo hiciera, la oficina del fiscal abriría la investigación de manera automática. Si ninguno diera el paso, Almagro podría hacerlo a título personal, pero la fiscalía necesitaría la autorización de un grupo de jueces para proceder. ¿Y quién puede ser el que dé ese primer paso? Bueno, aparentemente será Canadá. Lo dice también el Nacional. Canadá tuvo una reacción muy rápida, muy veloz al dictamen del panel de expertos independientes de la OEA, y el título del Nacional nos dice lo siguiente: Canadá rechazó crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Si Canadá diera ese paso, con su inmenso prestigio internacional, porque si hay un país exitoso, obviamente muy exitoso, pero además muy prestigioso por su pacifismo, por su ponderación, por sus posturas siempre, digamos, conciliadoras, es Canadá. Bueno, si Canadá diera ese paso, eso sería
un gigantesco problema para las personas ahí nombradas y un gigantesco aval para la gestión de Almagro en la OEA y la denuncia sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores señaló que se encuentran consternados pero no sorprendidos por los ataques a la democracia en el país. El gobierno de Canadá indicó este martes que estaba consternado luego de que expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos aseguraran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Estamos consternados, aunque no sorprendidos, por la evidencia que el panel encontró y que apoya la acusación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmó en un comunicado Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. La ministra responsabilizó directamente a las autoridades del país por las violaciones y señaló que Canadá ya ha tomado acciones para sancionar al gobierno por los abusos del régimen de Maduro contra su pueblo y los ataques a la democracia. Canadá ha tomado graves acciones punitivas, incluida la imposición de sanciones concentradas, añadió Freeland. El gobierno canadiense señaló que el informe que fue presentado hoy en la sede de la OEA en Washington proporciona la información para apoyar la investigación preliminar que lleva a cabo la Corte Penal Internacional, CPI. Recordarán ustedes que hace unos meses la fiscal de la CPI, que por cierto fue la fiscal que investigó los crímenes de lesa humanidad en Ruanda, en África, abrió una investigación una preinvestigación sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y el Carabobeño nos trae una lista de las personas de interés en este informe de la OEA, de expertos para la OEA, y afirma lo siguiente, es una nota de F, pone lo siguiente: conoce a los 11 venezolanos que la OEA acusó de crímenes de lesa humanidad. Los 11 implicados en esta denuncia son Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Tarek El Aissami, vicepresidente; Jorge Arreaza, ministro de Exteriores; Elías Jawa, ministro de Educación; Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación; Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del SEBIN; Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional; y Carlos Alfredo Pérez, director de la PNB. En esta madrugada, en este amanecer del 30 de mayo, amigos, amigas que me escuchan, les pido que guarden esta información, porque de esto vamos a estar hablando durante muchísimo tiempo. Son las 6:36 minutos. Nos dice Deutsche Welle, nos trae Deutsche Welle la reacción del gobierno venezolano. Califica de grotesca farsa mediática el informe de la OEA. La delegación venezolana aseguró que el documento carece de valor jurídico, pues emana de una autoridad usurpada, y añadió que el secretario general Luis Almagro se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene, como la de ser una instancia judicial. El texto acusa que el reporte es parte de una campaña de propaganda cuyo objetivo sería derrocar al gobierno de Maduro. Creo que la cosa es sumamente grave como para que ellos hagan la propaganda habitual. Pero bueno, en eso están ellos. Por eso mismo la delegación de la OEA la delegación de Venezuela expresó su profundo y categórico rechazo del informe presentado en la sede de la OEA en Washington por ser resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio del derecho internacional y de las reglas de la OEA, cuyo fin no sería más que convertirse en una grotesca farsa mediática. Sea como fuere, al gobierno de Nicolás Maduro se le acumulan los problemas de tal manera que en este mismo momento hay acusaciones de violaciones de derechos humanos. Y una de esas acusaciones, producida ayer, la hace la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neurología, y es a propósito del doctor José Marulanda. Voy a leer este comunicado también. Dice como sigue: la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Neurología quiere expresar su más profundo rechazo a la arbitraria detención del doctor José Alberto Marulanda Bedoya, acaecida el día 20 de mayo del presente año en la ciudad de Caracas. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde.
El doctor Marulanda es médico cirujano de mano, coordinador del posgrado de cirugía de mano del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Según se pudo conocer de su abogado, el doctor Marulanda ha sido víctima de maltratos, los cuales le han producido parestesias en sus manos con una posible lesión del nervio radial, probable neuropraxia por compresión mecánica de las esposas que le han puesto. Asimismo, se conoció la presencia de hipoacusia. Como sociedad médica repudiamos enérgicamente toda forma de maltrato a la integridad física de cualquier ser humano y en este caso en particular la de un médico, quien además labora en un hospital público al servicio del más necesitado. Estos hechos se han venido acentuando en los últimos meses en la ciudad de Maracaibo el día 14 de mayo, cuando el personal médico y paramédico del Hospital del Seguro Social Adolfo Pons realizaba una protesta pacífica en la parte exterior del hospital por la falta de insumos, fueron agredidos por las fuerzas policiales de esta ciudad. Producto de este hecho, detuvieron a 2 galenos por 24 horas. No podemos quedarnos impávidos ante la gravedad de estos hechos, por lo cual pedimos la liberación del doctor Marulanda, garantía de sus derechos humanos más elementales y respeto a nuestros colegas que exigen mejor dotación de los centros asistenciales, haciendo valer los derechos de los pacientes que se encuentran garantizados en nuestras leyes. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, esto es RCR 750M, ya ustedes lo saben, esto es Titulares de la Mañana también. Trabajaremos para ustedes, Jaime Estares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y Natalia Mora en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. La Asamblea Nacional exige a Padrino López rendir cuentas sobre la persecución política en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La bancada opositora aprobó un acuerdo en el que rechaza la persecución política contra miembros de la Fuerza Armada Nacional y exigió al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, rendir cuentas sobre la detención de funcionarios militares este martes 29 de mayo. Según cifras ofrecidas por el diputado Franco Casella, al menos 150 militares están siendo presentados ante tribunales. Traición a la patria, rebelión, motín y sustracción de efectos militares son los delitos imputados a los funcionarios, precisó el parlamentario Edgar Zambrano, quien acusó al G2 cubano de incriminar a los uniformados. Los parlamentarios de oposición investigarán además al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, general Iván Hernández Dala, por la presunta ejecución de torturas a civiles y militares. El acuerdo establece, primero, exigir la inmediata liberación de los presos políticos y civiles y militares encarcelados hoy por defender o manifestar sus ideales y asimismo demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de derechos humanos de dichos ciudadanos, pues están siendo víctimas de graves tratos crueles y torturas. 6:40 minutos, si es 6:41 ya. Mientras tanto, Pedro Pablo Fernández se reunió con Maduro para exigir la liberación de todos los presos políticos. ¿A cuenta de qué? Bueno, a cuenta de que era el jefe del comando de campaña de Henry Falcón. El dirigente de COPEI criticó el hecho de que siempre se montan jornadas de diálogo que no terminan traduciéndose en pasos concretos por parte del gobierno. Pedro Pablo Fernández, dirigente de COPEI, exigió este martes al gobierno nacional la liberación de todos los presos políticos como muestra de que el llamado de diálogo realizado por el presidente Nicolás Maduro esta vez plantea realizar pasos concretos para la reconciliación de todos los venezolanos. Luego de sostener una reunión con el primer mandatario nacional en Miraflores, Fernández expresó la necesidad de liberar a todos aquellos que están siendo detenidos por oponerse al gobierno. Desde Leopoldo López hasta pasando por Iván Simonovic, los policías de la PM, todos los presos políticos, nosotros los queremos en libertad, señaló Fernández. Esta madrugada hubo rumores muy fuertes de la liberación de Leopoldo López, ojalá fuera así. Creo que el gobierno no va a ir tan rápido, en todo caso, que no va a soltar el verdadero as bajo la manga que tiene de primero, pero bueno, esos eran los rumores que habían esta madrugada y yo se los comento. Otra información sobre Pedro Pablo Fernández dice que todo el liderazgo político opositor tiene que hacerse un examen, o tenemos que hacerse un examen, porque él habla en la primera persona del plural. No sé cómo se arroga ese señor el liderazgo político de la oposición, porque en el liderazgo político de la oposición Pedro Pablo Fernández estaba por lo menos en la quinta fila, por lo menos, por no decir que estaba en la fila 62.
pero bueno, el señor declaró ayer y señaló que la oposición debe realizar un debate e ir a un proceso de diálogo. Inmediatamente le respondieron, y ahora leo descifrado: directiva de Copey rechaza visita de Pedro Pablo Fernández a Miraflores, nos dice esta página web. Voy a leer un poquito más abajo algo de la información. El partido Copey, representado por Pedro Pablo Fernández, se reunió con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en un encuentro de diálogo. Sin embargo, la directiva de Copey rechazó esta acción a través de la siguiente nota de prensa: queremos alertar al país que quienes hoy se postran ante la tiranía nunca han sido electos por la militancia copeyana para ejercer la representación de nuestro histórico partido Copey. Muy por el contrario, fueron varios los intentos del señor Fernández por imponer su cuestionable forma de actuar en el seno de nuestro partido, siendo apabulladoramente derrotado en las instancias deliberativas y estatutarias de nuestra organización. Su resentimiento y ambición lo llevaron a pactar con la dictadura, como lo evidencia el hecho de haber logrado en tiempo récord más de 7 decisiones del TCJ y su sala constitucional para tomar por asalto los símbolos de nuestra organización política a través de una junta ad hoc designada por esta sala constitucional. El señor Fernández y su junta ad hoc pueden hacer lo que les parezca a título personal, pero es intolerable que abusen de nuestro partido, usurpándolo y secuestrando nuestros símbolos de esa forma. Sí, señala el comunicado que firma Rogelio Díaz, quien se señala como legítimo secretario general de la Tolda Verde. Y para cerrar este bloque, Henry Falcón indicó que impugnará los resultados de las elecciones del 20 de mayo. El ex candidato presidencial expresó que durante el proceso electoral hubo irregularidades. Entendemos que ese recurso no tendrá la respuesta eficaz, pero hay que hacerlo para rescatar la institucionalidad en el país, añadió Falcón. Bueno, 6:45 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde un gel de ultrasonido hasta el mobiliario de una clínica, Tecnohospitalaria.com le tiene la solución a su medida. Venta de material médico descartable, servicio técnico y de reparación de equipos y mobiliarios médicos y venta de lo que su consultorio o clínica requieran para continuar prestando la atención que sus pacientes merecen. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Compu Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Buscaracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Leopoldo, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas
pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:49 minutos, casi toda la prensa del país tiene el tema de la reconversión monetaria como su principal titular. El Universal nos dice posponen por 60 días la reconversión monetaria. 2001 paran en seco la reconversión del 4 de junio. Últimas noticias, achantan un pelo la reconversión. El Clarín de Aragua, aplazada la reconversión. La Verdad, posponen la reconversión. Diario de los Andes, la crónica de un frenazo anunciado, y el periodiquito debaten fecha de la reconversión. Sea como fuere, el presidente Nicolás Maduro pospuso por lo menos por 60 días la reconversión monetaria luego de una reunión en Miraflores en la que le dijo a los banqueros que estaba dispuesto a reconsiderar todo lo que hubiera que reconsiderar, imagínense ustedes, incluyendo el control de cambio. Fueron unas declaraciones bastante interesantes porque nos muestran a un neomaduro, un Maduro contrito, un Maduro casi austero, un Maduro diferente, como quieran llamarlo, por supuesto. Es muy difícil creerle luego de tantos años de gobierno, pero bueno, ahí está Nicolás Maduro. Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta, y así se la planteo a la Asociación Bancaria, la Banca Pública, el Banco Central de Venezuela. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponemos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela, dijo Maduro. Ay, quien también dijo esto, soltó esta perla, me perdonan el suspiro, porque si alguien sabe de ese tema soy yo, y me parece tan triste que un presidente diga esto, que proponga una sociedad, Nicolás Maduro, con los medios impresos para crear una planta de papel. O sea, por Dios, llevan por lo menos 10 años hablando de la planta de papel. En el camino se han ido por el caño más de la mitad de los periódicos de este país. Además, una planta de papel hoy no tiene ningún sentido económico, ninguno. Pero bueno, hay un presidente que es capaz de proponer estas cosas. Bueno, es como quien te asfixia con una bolsa de plástico la cara y después te ofrece una bombona de oxígeno, pero eso sí, la bombona de oxígeno la pagas tú. ¿Con qué van a pagar los periódicos hoy en día si todos los periódicos en todo el mundo y mucho más en Venezuela están quebrados? ¿Con qué van a construir una planta de papel? ¿Con qué electricidad va a funcionar esa planta de papel? ¿Con qué materia prima si Uberito se quemó? O sea, tantas cosas que se pueden decir. Pero bueno, Nicolás Maduro propone estas cosas. Por cierto, tuvo una respuesta inmediata del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que le recordó que no es por las sanciones, porque además Maduro dijo que era que por las sanciones no venía papel periódico. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le recordó que eso viene desde que se creó la Corporación Maneiro. Y la Corporación Maneiro se creó con un propósito muy específico y muy perverso, que era justamente asfixiar y quebrar a los periódicos. Así que no venga ahora él a estar hablando, y me van a perdonar la expresión, fatuedades y pistoladas. 6:52 minutos. Tomás Guanipa dice que estamos trabajando para que se realice un nuevo proceso electoral. El directivo de Primero Justicia confirmó que Ramón Guillermo Aveledo será nuevamente el secretario de la unidad. Hoy va a ser juramentado Aveledo como secretario de la unidad, pero Inspectore ya lleva más de un mes dirigiendo y tratando de coordinar esa fractura abierta, que es la mesa de la Unidad Democrática, para ver si esos huesos vuelven a soldar algún día. Empresas Polar ejerce un comunicado después de encontrarse lotes ilegales de Mavesa y Riqueza. Es información de 2001 preocupante. Polar realizó un comunicado expresando su descontento y resaltando su estricto mecanismo de control. También añadió que apoyarán a las autoridades a esclarecer las investigaciones. En Alimentos Polar agradecemos la confianza que los consumidores venezolanos han depositado en nuestras marcas
durante casi 70 años y ratificamos que todos nuestros productos de producción, todos nuestros procesos de producción son sometidos a estrictos controles que nos permiten garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos. Esos controles fueron justamente los que se perdieron, no en Polar, sino en todas las empresas que cerraron para ser sustituidas por las basofias, esas que meten en las cajas Club, que no se sabe cuál es el control sanitario, y por las medicinas esas que vienen de afuera, que no se sabe tampoco cuáles son los controles sanitarios. Eso fue lo que perdió Venezuela, perdió 70 años de industrialización o más con estos aprendices de brujos. Son las 6:54 minutos, me tengo que ir. Antes, 3 titulares. El Cementerio del Este aclara que no se están robando las lápidas, sino que están tomando medidas de seguridad para reforzarlas, entonces las están quitando para volverlas a poner. Es un comunicado. Desalojado edificio de la Alcaldía de Valencia por estallido de bomba lacrimógena. Las tarifas del pasaje urbano aumentaron a entre 8 y 15 mil bolívares en el sureste de Caracas, y el CICPC analiza videos de cámaras de seguridad para identificar a los homicidas de Evio Di Marzo. Una gran reacción nacional por la muerte de Evio Di Marzo, el cantante de Adrenalina Caribe, como comentábamos ayer. 2 servicios públicos, se solicita Pramipexol de 3 miligramos, Mirapex, Pramipexol de 3 miligramos, del teléfono 0416-013-1023, lo estoy retuiteando por si alguien tiene este medicamento, puede ayudar a la señora Carmen Viera. Y el Universal cumple con el penoso deber de notificar el sensible fallecimiento del señor Alfredo Antonio Tobar Madrid, hermano del compañero de labores y directivo de la organización sindical Javier Tobar, a quien le hacen llegar las sentidas palabras de condolencia a familiares y amigos. Sus restos serán velados hoy en la funeraria San Antonio, calle Atlántida, Katia Lamar, y su sepelio se llevará a cabo mañana en el Cementerio del Este en La Guairita a las 2 de la tarde. 6:55, hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana.